Hola, muy buenas. Esta es la segunda píldora de los cursos que estamos realizando desde la Red de Ciudades por la Bicicleta. Hoy vamos a hablar sobre conexiones metropolitanas o interurbanas separadas del tráfico. Habrá otra charla sobre conexiones interurbanas que no están separadas del tráfico, es decir, aprovechando de alguna manera el viario en las carreteras, que por cierto tenemos un patrimonio muy interesante a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Pero bueno, esta sesión, como digo, va a consistir sobre esas conexiones interurbanas que son separadas del tráfico. Voy a compartir pantalla, una presentación. El índice que voy a seguir es ese. Eh, Voy a realizar un principio una introducción sobre qué es exactamente una conexión interurbana, aunque algo de perogrullo no me resisto a que tengamos todos y todas ese mismo concepto para saber de lo que estamos hablando realmente. Después, de nuevo, igual que en la píldora número uno, sobre la importancia del concepto de red de vías ciclistas y no solo de la ruta de vía ciclista o del tramo de vía ciclista en concreto, ¿no? Después hablaremos un poco sobre las distintas vías interurbanas, que yo las divido en dos. Vías interurbanas que están dedicadas al desarrollo del cicloturismo y vías interurbanas metropolitanas, es decir, vías interurbanas que están destinadas sobre todo a las necesidades de movilidad de la población en las ciudades centrales y en las áreas metropolitanas en general, en todas las ciudades que conforman esas áreas metropolitanas. Después hablaremos de algunos ejemplos en concreto de la archiconocida o del archiconocido proyecto de las redes de autopistas de la bicicleta de Copenhague. Y por otro lado, un proyecto en el que yo he estado muy vinculado, que es el proyecto de la configuración de la red metropolitana de vías ciclistas en el caso de Sevilla, que como veis, entre ambas pues hay algunas similitudes, pero por supuesto se diferencian, sobre todo en el grado de desarrollo y también por decirlo de alguna manera, de la configuración institucional, que yo creo que en el caso de las vías interurbanas, y sobre todo cuando estamos hablando de redes metropolitanas, es algo muy importante. Es decir, cuál es el organismo, la institución competente en el diseño, la planificación, la ejecución y el mantenimiento de este tipo de vías interurbanas. Después, al final, daré una serie de información técnica que están derivadas de un manual en concreto que realizamos nosotros para el proyecto europeo Ecocicle, y que no voy a explicarla de manera muy prolija, puesto que la tenéis en la presentación y si después en el acto, digamos, en la reunión presencial, bueno, no presencial, de videoconferencia sincrónica, ¿no? Que vamos a tener todos y todas el viernes, pues tendremos, como digo, la oportunidad, si hay alguna duda, de bucear algunos aspectos técnicos que están incluidos en la presentación. ¿Qué es una conexión interurbana? Pues básicamente es una vía ciclista separada del tráfico. En este caso, como digo, habrá otra clase dedicada a las vías interurbanas, a las vías ciclistas interurbanas sin separación del tráfico, que une dos o más poblaciones y que atraviesan, evidentemente, zonas que no están urbanizadas. Entonces hay una serie de problemáticas comunes a estas zonas, pues por ejemplo, en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la longitud necesaria para hacer vías ciclistas funcionales, en cuanto incluso a las características y al tipo de usuario que va a utilizar este tipo de vías, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de cicloturismo y no de ámbitos donde hay muchísimas más problemas o necesidades de movilidad urbano-metropolitana, ¿no? Eh, por tanto, son, como digo, vías o vías ciclistas que conectan perdón, dos o más poblaciones y que atraviesan, como digo, zonas rurales que no están urbanizadas, ¿no? Eh, es también importante el concepto de red. Yo sé que si ya nos cuesta trabajo hablar de un concepto de red y de la importancia del concepto de red en el área urbana, más trabajo nos cuesta pensar en redes interurbanas. Pero tanto desde el punto de vista del cicloturismo como desde el punto de vista, como digo, de la movilidad y también de la capacidad que estas vías ciclistas en las áreas metropolitanas tienen de mejorar la intermodalidad y sobre todo la compleción de redes de transporte en zonas de baja densidad urbanística, que es algo muy interesante que después veremos, pues el concepto de red adquiere también una importancia decisiva. No estamos hablando de la conexión de dos pueblos o hacer una ruta, sino de que en todo caso, cuando creemos estas rutas,
se haga siempre bajo un contexto de configuración de una red muchísimo más amplia y que por supuesto va a tener muchísimo más kilómetros y también muchísimo más territorio de cobertura. El concepto de red, insisto, es muy importante y hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? El- las conexiones son simples, que están formadas por un solo tramo de vía, pueden ser importantes en determinados contextos, es decir, cuando, por ejemplo, hay una zona productiva o una ciudad muy importante que conecta con otra ciudad muy importante. Por ese caso tenemos un solo corredor de comunicación. Pero en todo caso, es importante que estos corredores, aunque parezca de perogrullo, pero nunca se puede insistir más en esto, en que estos corredores tengan un inicio y un final en poblaciones, ¿eh? Lo digo porque me he encontrado en situaciones en las que típicamente se ejecuta una primera fase donde la vía ciclista o no empieza en ningún sitio o termina en ningún sitio, ¿eh? Entonces es muy importante que para ser funcionales, pues la vía ciclista o el corredor del que estemos hablando tengan un inicio y un final. Insisto, esto parece de perogrullo, pero, pero es muy importante insistir en que las cosas hay que hacerlas completas, ¿no? En cuanto al cicloturismo, las vías interurbanas y las vías exclusivas interurbanas, más allá de las rutas de cicloturismo, lo que se están conformando en los territorios que apuestan por este tipo de actividad turística es la conformación de redes también de cicloturismo, para que después tanto las empresas como los visitantes que utilizan el cicloturismo o que hacen cicloturismo y utilizan la infraestructura generen sus propios productos y sus propios recorridos, ¿eh? Yo he sido 6 años coordinador de Eurovelo en España y conozco de lo que hablo en el sentido de que Eurovelo, por ejemplo, es un producto que ha pasado de el concepto de ruta Eurovelo, puesto que además sí están numeradas, la Eurovelo 1, la Eurovelo 8, la Eurovelo Iberia, la red Eurovelo. Vamos a ver que también en ese tipo de productos pues se ha pasado del concepto de ruta al concepto de red, ¿no? En el cicloturismo, cuando estamos hablando de infraestructura, es muy importante atender a la segmentación del uso. ¿Qué significa esto? Pues que hay diferentes tipos de usuarios y de usuarias a la hora de realizar el cicloturismo. Yo aquí lo he dividido en cuatro categorías que, por supuesto, en algunos momentos se solapan entre ellas, pero que a la hora de planificar y diseñar la infraestructura de la que estamos hablando, es muy importante tener algunas cuestiones en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el segmento del cicloturismo familiar, es decir, el que practican la familia, pues en estas rutas o en estas redes normalmente no debe haber tráfico rodado, o por lo menos debe haber muy poco tráfico rodado, quizás a lo mejor acceso a alguna finca, etcétera, pero en general el tráfico tiene que ser básicamente inexistente. La rodadura tiene que ser cómoda, es decir, el piso tiene que ser bastante cómodo y bastante liso. Tiene que haber condiciones de poca pendiente. Y por supuesto, es necesario que en esta infraestructura haya más equipamiento, áreas de descanso, fuentes de agua, sombra, incluso iluminación en algunos lugares, lugares para comer, restauración, alojamiento, etcétera. El caso más paradigmático en España es el proyecto de Vías Verdes. Es decir, las Vías Verdes son excelentes infraestructuras destinadas este tipo de cicloturismo familiar. Después hay otro tipo de uso, que es el uso de los cicloturistas, que también requieren rutas con poco tráfico, pero ya puede haber alguna pendiente más acusada, una orografía un poco más complicada, y hay además posibilidad de integrar caminos y que el piso de rodadura no sea tan liso, ¿no? Estos cicloturistas normalmente hacen rutas pues, de un día o de un par de días a lo sumo, ¿eh? Pero son cicloturistas, digamos, con un poquito más de deseo de explorar otras zonas que van más allá de las vías verdes, ¿no? Un producto muy interesante en este sentido es, por ejemplo, el proyecto de caminos naturales del Ministerio de Agricultura, que complementa, como sabéis, también mucho al proyecto de vías verdes. Después, un tercer segmento, que es el segmento de deportistas, es decir, ahí en este caso no hay requerimientos en cuanto al tráfico, sobre todo si estamos hablando de deportistas y ciclistas de carretera, aunque evidentemente se agradecen rutas que en este aspecto sean tranquilas, es decir, rutas que vayan por carretera secundaria o con carreteras con poco tráfico. Si hay mucho tráfico en estas carreteras, pues ya sí se requeriría, y es de lo que estamos hablando hoy, de infraestructura separada de esa intensidad del tráfico que en un momento dado puede haber, ¿no? Sobre todo en carreteras muy transitadas o incluso corredores que están articulados mediante autovías o autopistas. La infraestructura en cuanto a piso, en cuanto a orografía, en cuanto a zonas que atraviesan,
lógicamente dependiente del tipo de bicicleta que estamos hablando. No es lo mismo una bicicleta gravel que una bicicleta de montaña, que una bicicleta de carretera. Después un cuarto grupo que yo lo defino como los cicloturistas de largo recorrido. Es decir, estas personas buscan rutas de varios días y en este sentido es muy importante la continuidad, es decir, que no haya zonas en las que hace 60 kilómetros y llegas a un lugar en la que no tienes continuidad y la única opción que tienes es volver 60 kilómetros, es decir, eso genera una serie de insatisfacciones muy acusadas en este tipo de ciclistas. Y también este tipo de personas busca que haya equipamiento turístico, sobre todo de alojamiento, de restauración, para descanso, etcétera, ¿no? Son cicloturistas que se lo toman con tranquilidad y por tanto pues puede haber orografía incluso acusada, incluso puertos de montaña o también caminos o carreteras o una mezcla entre ambas, entre caminos y carreteras, ¿no? Es el tradicional cicloturismo de alforja o ahora mismo el cicloturismo que está tan de moda de bicicletas de gravel, ¿no? Con el bikepacking, ¿no? Como digo, en ese sentido, este tipo de vías interurbanas dedicadas al cicloturismo, pues depende de esta segmentación y este usuario objetivo al que tenemos en la cabeza a la hora de diseñar la infraestructura y todos los elementos acompañantes, ¿no? Entonces, muy importante. En vías exclusivas, en cuanto a características técnicas, pues yo siempre aconsejo que al menos se diseñen con 3,5 metros de ancho. Sé que es una sección generosa para el modelo que tenemos en nuestro país cuando estamos hablando de vía exclusiva, pero los 3,5 metros son importantes por una sencilla razón, y es porque cuando vamos haciendo cicloturismo, sobre todo en zonas donde hay mucho flujo ciclista, que puede haber, por ejemplo, en algunas vías verdes o en zonas de costa, en aquellas vías exclusivas que son de costa, que están ideadas para el cicloturismo, es importante o sea, que la infraestructura te permita ir en paralelo con una persona que vaya en tu mismo sentido para ir hablando, ir compartiendo esos momentos y no tener que ir obligatoriamente en fila india. Entonces necesitamos más sección. El separador de esa vía separada del tráfico, pues tiene que estar diseñada en función del tráfico motorizado acompañante, es decir, que si hay mucha intensidad del tráfico, pues el separador será más contundente, si hay menos tráfico, pues podrá ser menos contundente. Después vamos a ver bastantes ejemplos de este tema. Se aconseja ejecutar pista bici si las condiciones lo permiten, es decir, una vía totalmente separada del tráfico, incluso con una plataforma totalmente separada. Sé igualmente que este no es el caso normal, pero bueno, en el caso de que sí se pudiera hacer eso, pues se aconseja realizarlo. Aquí el problema está en el suelo disponible, ¿no? En cuanto a expropiaciones y este tipo de cosas. Por supuesto, como he dicho antes, las soluciones infraestructurales dependen de la segmentación que hemos estado considerando en la pantalla anterior. Es importante estudiar todos los elementos relacionados con la evacuación del agua y este tema es muy importante en general en todas las vías exclusivas cuando estamos hablando de vías interurbanas. Sobre todo cuando estamos hablando de pisos que son de arena compactada o de zahorras y en zonas de orografía que tengan un poquito más de intensidad. ¿Por qué? Porque el agua es el principal elemento que empeora las condiciones de mantenimiento de todo este tipo de infraestructura. Y finalmente es evidentemente imprescindible atender al mantenimiento adecuado. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones este tipo de infraestructuras se ejecutan, pero después no hay un organismo ni una institución clara que esté al tanto o al cargo del mantenimiento de la misma. Y lo que ocurre es que en corto periodo de tiempo esas inversiones que se realizan, si no se mantienen, pues prácticamente inutilizan la buena o la calidad o inutilizan directamente la totalidad de la infraestructura de la que estamos hablando. En vías interurbanas metropolitanas, de nuevo, la importancia del concepto de red. No voy a insistir más, pero me parece que siempre hay que nombrarlo, puesto que es para mí el elemento esencial cuando estamos hablando de este tipo de vías. El objetivo último de estas vías interurbanas es favorecer los desplazamientos interurbanos y metropolitanos. Es interesante que en este diseño de red, sobre todo en zonas de baja densidad, se atiendan a las conexiones intermodales, es decir, que todas aquellas estaciones y nodos importantes de transporte público sean conectados mediante esta red de vías interurbanas. Estas rutas deben ser directas, que es algo de lo que también hablamos en la píldora número 1, pero también es importante. O sea, no por el hecho de que estén en el medio interurbano, no es importante que sean lo más directas posible.
El diseño debe ser en cuanto a velocidad, es decir, la velocidad de diseño debe ser alta. ¿Por qué? Porque tenemos que rebasar longitudes mayores. Entonces, vías interurbanas que estén diseñadas para 10 o 15 mil kilómetros por hora no van a ser funcionales, puesto que para si yo tengo que recorrer 10 kilómetros, que es una distancia que en este tipo de vías, en otros contextos europeos, se realizan perfectamente, máxime cuando se utilizan bicicletas eléctricas, pues si estamos hablando de que la velocidad media de diseño es 15 kilómetros por hora, pues vamos a tardar mucho en hacer esos 10 kilómetros. Si estamos hablando de 20 kilómetros por hora, incluso 25, incluso 30, pues ya estamos hablando de 10, 15, 20 minutos para realizar esos 10 kilómetros. Las vías interurbanas metropolitanas normalmente deben evitar intersecciones y las que existen se solventan siempre a favor de la movilidad en bicicleta y en muchas ocasiones a nivel. Y después deben tener una regulación semafórica favorable en el caso de que efectivamente haya intersecciones con semáforos. Después vemos el caso de Copenhague, donde la onda verde está diseñada para esos 20 kilómetros por hora de velocidad de diseño que tienen allí. En cuanto a la información técnica, pues en este caso la anchura aconsejable es de al menos 3 metros, sobre todo porque estamos hablando de mayores velocidades de diseño y radios de curva, etcétera. De nuevo, el separador se elegirá en función del tráfico acompañante. Si estamos hablando de pistas bicicletas, pues en muchas ocasiones no hace falta, evidentemente, un separador. Pero si estamos hablando de que el corredor ciclista o esa vía ciclista acompaña a una autovía en algunos determinados momentos, pues a lo mejor hay que poner un separador tipo Jersey, que es el más contundente. ¿Mm? De nuevo, se aconseja ejecutar pista bici si las condiciones lo permiten, sobre todo cuando estamos utilizando corredores de transporte que tienen muchísima intensidad, tipo autovía, que en la zona metropolitana son muy comunes. Es importante de hecho, se utilicen los corredores de movilidad existentes en la actualidad, sobre todo también por temas de seguridad y por temas de la conservación de infraestructura. Es decir, es muy típico el caso, por ejemplo, de las vías ciclistas que no se hacen en un gran corredor de tráfico. Se instala iluminación, pero se roban los cables porque no hay vigilancia y porque no hay un tráfico lo suficientemente intenso, por ejemplo, por la noche, como para perseguir este tipo de prácticas o para detectar este tipo de prácticas. Yo aconsejo siempre que en cuanto al piso de rodadura, y es algo que también aconsejo en las vías ciclistas urbanas, sean de mezclas bituminosas en caliente, es decir, de asfalto. Y también hay que prestar atención no solo a la evacuación del agua, por temas también de mantenimiento, sino a la presencia de iluminación y de vegetación acompañante, sobre todo en la zona de nuestro territorio donde tenemos más calor. Por supuesto, también es imprescindible atender al mantenimiento adecuado. En este caso, fijaros que he incluido la expresión del problema de las competencias, ¿no? Y eso es algo también que hablamos en la píldora número uno, es decir, cómo uno de los problemas cuando estamos hablando de áreas metropolitanas es quién es competente realmente en esos territorios. En el caso de España, el organismo competente normalmente son las comunidades autónomas, cuando estamos hablando de dotaciones supramunicipales, y estas vías ciclistas metropolitanas son dotaciones supramunicipales. Se debería utilizar la declaración de utilidad pública para que la comunidad autónoma tuviera más capacidad no solo de financiación, sino también de planificación y de negociación con los distintos municipios que atraviesan una vía ciclista de este tipo. Algunos ejemplos, pues he traído dos, como os decía antes. Este es el caso de la Cycle Superhighways de Copenhague. Estamos hablando de una planificación que en el horizonte del 2040 va a constar de unos 800 kilómetros. Ahí veis en naranja los trazos que están actualmente ejecutados. En los negros son los trazos que ya hay financiación y van a ejecutarse próximamente. Y después la planificación al más largo plazo, que es la red que tenéis en gris. Es cierto que incluso estas redes de superhighway se integran, como veis, en la zona más urbana de Copenhague, conservando unas características muy similares a las características, como digo, de que son infraestructuras muy directas, que tienen prioridad, que tienen onda verde, etcétera, incluso en las zonas muy urbanas. A mí me parece paradigmático este proyecto y este ejemplo por varias cuestiones, ¿no? Primero, que conforman una red que es directa, es decir, estamos hablando de redes que son muy directas desde el origen al destino.
Después que tienen una imagen de marca propia, ¿veis ese ejemplo de señalización que he integrado en la diapositiva? Esa C blanca que veis en ese círculo naranja es el logo de la Superhighways de Copenhague. ¿Mm? Y de hecho, además, tienen una oficina técnica dedicada a la planificación, al diseño y a la ejecución de esta red. Es decir, tienen una oficina de técnicos que están exclusivamente dedicados a hacer realidad este proyecto. Tienen, como digo, señalización propia con una serie de rutas que están numeradas. La velocidad de diseño es a 20 kilómetros por hora y tienen una onda verde semafórica que va a esa velocidad. Es decir, si tú coges un verde en las intersecciones y vas a 20 kilómetros por hora, te vas a encontrar todos los verdes en todo tu recorrido. Las intersecciones normalmente son a nivel o a desnivel, y después, como digo antes, conectan todo el sistema de intermodalidad del área metropolitana de Copenhague para que haya una utilización conjunta entre la bicicleta y el transporte público, que como sabéis es la manera más eficaz y también mejor en términos de sostenibilidad para satisfacer las necesidades de movilidad urbana y metropolitana que tengan cierta distancia. Este es el caso de Sevilla, este es las vías ciclistas que estaban en la ciudad central, como veis ahí, que estaban integradas dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta de 2013. Y ese mismo plan pues proponía la generación de una red metropolitana que veis ahí en trazos rojos, ¿no? Esto, como digo, pues tiene ya más de 20 años de antigüedad. Es cierto que se comenzaron a hacer algunos tramos, sobre todo de conexión de algunos tramos de lavazados que había por toda la metropolitana. Es cierto además también que todas estas vías ciclistas que están situadas en muchas de las poblaciones alrededor de Sevilla, eh, esos carriles bicis que veis puntuales en verde, lo veis aquí, tienen generalmente mala calidad, es decir, no son vías ciclistas que estén muy bien diseñadas, pero en todo caso lo que se pretendía era conectar, reformar algunos tramos y hacer que todo tuviera una unidad funcional con la red de Sevilla Central, de la ciudad de Sevilla Central, que vimos el otro día, que sí tiene unas características de funcionalidad muchísimo mejores. Bueno, eso era un plan que, como veis, se parece mucho, en realidad, conceptualmente al de Copenhague, salvando, por supuesto, las distancias en cuanto a la potencia del proyecto, ¿no? Pero sí es cierto que a lo largo de los años pues, han ido ejecutándose algunos corredores y este que os enseño aquí son unas vías que están acogidas a los Next Generation y que ya tienen financiación y que incluso algunos de los proyectos han salido ya a licitación para ser ejecutados. Incluso algunos tramos como este de aquí están ya ejecutándose o se han ejecutado, ¿no? Es decir, bueno, es bueno siempre que haya al menos un dibujo para que después, cuando surja la oportunidad, tanto política como financiera como técnica, pues se sepa más o menos qué es lo que hay que ir haciendo, ¿no? Este, como digo, es un caso de Sevilla. Yo sé que, por ejemplo, en Barcelona hay también un proyecto de la área metropolitana de Barcelona de dotación de una red infraestructural metropolitana. Lo conozco menos, pero en todo caso, en la sesión sincrónica, pues podemos discutir más ejemplos, ¿no? Que tengáis en la cabeza. Después os aporto una serie de información técnica que no voy a, como digo, no voy a bucear mucho o no me voy a ser muy insistente en todo este tipo de cosas porque lo vais a tener en la presentación, que os la van a pasar también, y me parece que esto es mucho mejor discutirlo, como digo, en la sesión sincrónica, ¿no? Sí es verdad que he seleccionado una serie de apartados que sí os voy a, por lo menos, a citar. Hay un primer apartado sobre características físicas de la bicicleta que va más allá de este dibujito que seguro que estáis hartos de verlo, ¿no? Si estáis cansados de que os digan que el ciclista ocupa 70 centímetros, que en verdad tiene una zona de resguardo de medio metro, que estamos hablando de una vía bidireccional de no menos de 2 metros 20 centímetros de ancho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí os quería enseñar esta tabla. Esta tabla es una tabla que hice hace tiempo y que compara la energía cinética comparándola con el peatón y diferentes medios de transporte que tenéis aquí en la fila, ¿no? Un peatón corriendo, una bicicleta a 15 por hora, una bicicleta a 30 por hora y después motocicleta y ya transportes motorizados, ¿no? Y veis aquí una masa aproximada y un cálculo también normalizando que el peatón es uno de la energía cinética que tiene cada medio de transporte, ¿no? Porque este es el elemento clave cuando estamos hablando, por ejemplo, de seguridad vial
por ejemplo, interacción entre el peatón y la bicicleta, ¿no? Es decir, es muchísimo eh, peor, digamos, una interacción bicicleta-automóvil que bicicleta-peatón, cuando no tenemos más remedio, ¿eh? Es decir, lo suyo es que cada uno tenga su espacio, pero sabemos que al final ocurren ciertas interacciones y este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Es decir, analizar los diferentes medios de transporte con respecto a su energía cinética, ¿eh? Que es lo que determina la gravedad de un choque, ¿no? Por ejemplo, sabemos, o aquí podéis ver que un automóvil a 30 por hora es como si te cayeran encima 770 peatones. ¿M? O a 90 por hora es como si te cayeran encima, es decir, la energía equivalente a que te caigan encima 7.000 peatones, ¿no? Es decir, que ahí tenéis una referencia yo creo que muy clara y muy interesante a la hora de analizar todas las cuestiones estas relacionadas con la seguridad vial y la regulación también y la normativa de cada medio de transporte, ¿no? Ahora que está también en boga todo el tema este del seguro, del no seguro, del casco, bueno, pues aquí tenéis una comparación, como digo, en cuanto a energía cinética de los diferentes medios de transporte, que yo creo que nos puede ayudar mucho a dar en el clavo en todo ese tipo de normativas y también de criterios de diseño infraestructural. ¿Mm? Esta es una tabla de velocidad e intensidad de tráfico, dependiendo de la vía a considerar. Esto está tomado del CROW, que yo he utilizado en muchos otros contextos donde he modificado en algunos casos sustancialmente los números. Pero bueno, me interesa que tengáis esta información, sobre todo para estructurar mentalmente cuándo me hace falta una vía en consistencia, cuándo me hace falta una ciclocalle, me hace falta una vía ciclista segregada o separada del tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Después he incluido también algunos elementos de calmado del tráfico, de estrechamiento, de algunos ejemplos, aunque sé que seguro que la píldora dedicada a la utilización conjunta o en la misma plataforma de tráficos de bicicleta y tráfico de vehículos motorizados, pues vais a tener cumplida información de todo este tipo de técnicas, ¿no? Pero bueno, las tenía disponibles y las he incluido también en la presentación para que lo tengáis. También podemos hablar, si acaso, el día de la sesión sincrónica. Algunas medidas, alguna señalización que está ya experimentando la Dirección General de Tráfico. Este es un borrador de marcas viales que no termina de salir, pero que tiene muchísimas cosas muy interesantes en relación a la bici y el calmado del tráfico. A mí, concretamente, me encanta este de las bandas internas laterales y continuas, es decir, que podamos marcar en la línea blanca normal algún tipo de línea con algún otro color, determinando, por ejemplo, que aquello es una vía ciclista, o no una vía ciclista, sino una ruta ciclista, que se puede incluso utilizar para la señalización de rutas, ¿no? Pero bueno, esto es más, como digo, calmado del tráfico y no tanto de vías separadas, pero bueno, lo he puesto ahí para que lo tengáis, ¿no? En cuanto a la superficie o capa de rodadura, a mí me parece que hay que considerar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como digo, no voy a bucear mucho en todo ese tipo de cosas, pero bueno, aquí hay cuestiones relativas al material que hay que utilizar cuando estoy hablando de adecuación de camino, las capas de rodadura, las zonas de curva, la acción del agua, eh, dependiendo de las intensidades del flujo ciclista, las subbases pueden ser mayores o menores. Sabéis que la bicicleta, precisamente porque no pesa mucho, es un vehículo que deteriora poco en general la infraestructura y sobre todo cuando el piso es liso, es decir, asfalto, hormigón, este tipo de piso, prácticamente el flujo ciclista no deteriora esas capas de rodadura. Se deterioran porque se agrietan con la temperatura, con las dilataciones y después con la acción del agua, pero no por la acción del vehículo, ¿no? Que no es el caso, por ejemplo, del transporte motorizado, donde sí sabéis que hay una acción muy fuerte, por ejemplo, de los vehículos pesados dentro de las capas de rodadura y la subbase que normalmente se utilizan. ¿Mm? Hay que atender a cuestiones relativas, por ejemplo, a la adherencia de la vía. Yo, por ejemplo, ahí veis diferentes tipos de superficie o capa de doradura, de pavimentos terrizos, mezcla bituminosa, es decir, asfalto, hormigón o pavimentos discontinuos de losetados o adoquinados, etcétera. Eh, yo normalmente soy poco amigo del hormigón. Eh, Normalmente yo siempre suelo aconsejar las mezclas bituminosas porque se reparan mejor y porque se deterioran. No es que se deterioren menos, que eso depende de más cosas, pero se deterioran de una manera más amable, así se puede decir, ¿no? Es decir, el hormigón siempre lo que se hace con las dilataciones es que en la junta de dilatación
pues se desplazan de diferentes maneras y crean unos escalones con unos cantos muy vivos que dan muchísimos problemas a la larga, ¿no? Después, cuando hay que hacer calicatas o lo que sea, el hormigón siempre da muchísimos más problemas que las mezclas bituminosas a la hora de arreglarlo. Y también, por ejemplo, son mucho más caros de ejecutar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy, cuando estamos hablando de capas de rodaduras que sean sólidas, ¿no? Es decir, que no son pavimentos terrizos que compactados ni nada de eso. Siempre soy mucho más amigo del asfalto antes que del hormigón, ¿no? Después de los pavimentos discontinuos, a mí me parece que cumplen algún tipo de función en algunos momentos en los que queramos, por ejemplo, calmar el tráfico de bicicletas o en la aproximación de algunas intersecciones, pero en general, pues les ocurre igual que el hormigón, que se mueven y que al final generan una experiencia en la rodadura bastante, o sea, que hay muchísima vibración y que no es una experiencia buena, ¿no? A la hora de rodar, por no hablar de la necesidad de aplicar más energía en el pedaleo cuando estamos hablando de atravesamiento de zonas que sean más rugosas, ¿no? Pasa también, por ejemplo, en el caso del pavimento terrizo y de los caminos. ¿Mm? Aquí tenéis algún tipo de secciones constructivas, que como digo, no voy a ir más allá. En fin, separadores, pendiente de 2,5 para el tema o de 2 para la evacuación del agua. Ahí veis, por ejemplo, que las dimensiones que se ponen en la figura son menores de las que yo he aconsejado anteriormente, pero bueno, son las mínimas más o menos recomendables, entre 2,20 y 2,80, que es lo que ahora mismo se está ejecutando. Pero si tenéis la oportunidad, tenéis en cuenta de ir a acercaros más al 3 o incluso al 3,5, más que al 2,50, que es el que normalmente estamos utilizando normalmente, ¿no? Ahí tenéis una serie de características también en cuanto a dimensiones básicas, radios de giro, los acuerdos verticales que se producen en cambio de rasante, que también incluyo, como digo, en la presentación para que lo tengáis a mano y accesible. ¿Mm? En las intersecciones, pues los elementos a tener en cuenta, como sabéis, sobre todo la inscripción de preferencias. ¿Mm? Yo sé que, lo digo porque he negociado en muchas ocasiones la ejecución, el diseño, incluso la elaboración de proyectos de vía ciclista en zonas separadas del tráfico, que cuando estamos cruzando, por ejemplo, una carretera es muy complicado dar preferencia al flujo de bicicletas, que yo creo, y esa es mi opinión, que sería lo ideal, ¿eh? En todo caso, hay que integrar medidas de calmado del tráfico, del tráfico motorizado, tenga o no preferencia, ¿no? Los retranqueos que provocan que el coche atraviese vía ciclista a aproximadamente a 45 grados, porque no hay ninguna visibilidad, ¿eh? Entonces, lo suyo es o bien que esos atravesamientos se produzcan de manera paralela, es decir, que el visionado y la visibilidad del conductor se produzca de manera paralela mediante, ya sea de frente o con el retrovisor, es decir, de manera paralela, o bien a 90 grados, que es como se hace aquí. En este caso es el ciclista el que cruza. Pero bueno, tenéis ahí un ejemplo de intersección sin prioridad, pero con refugio para el ciclista, y un paso ciclista con prioridad de paso, que como veis ahí es un atravesamiento 90 grados para ambos vehículos, ¿no? Después, los separadores en cuanto a criterio de selección, aquí sí me voy a parar un poco más porque me parece muy importante, ¿no? Eh, la selección del separador depende de la intensidad del tráfico, ¿eh? Y también de su velocidad. Es decir, tráficos lentos, intensos, pueden provocar que la elección del separador sea un poquito más leve, en el sentido de que sean a lo mejor separadores más bajos, aunque se instalen muy frecuentemente o con mucho buffer de separación, porque hay mucha intensidad de tráfico. Pero si ese tráfico es lento, no hace falta que ese separador tenga mucha altura. Si estamos hablando de tráfico intenso y de velocidad alta, ya me tengo que ir sobre todo si además si hay vehículos pesados, o camiones, autobuses, etcétera, sí me tengo que ir a separadores que sean muchísimo más contundentes y muchísimo más altos. Yo aquí distingo entre separadores que aportan seguridad real, ¿eh? Que aquí tenéis 4 ejemplos en concreto. Las imágenes son de Valencia, de Sevilla, de Vitoria, creo recordar, y de Indianápolis, ¿eh? Una vía ciclista de Indianápolis, que es la que tenéis a la izquierda. Entonces son separadores, como digo, contundentes, que tienen cierta altura, pero que aportan seguridad real, puesto que un coche tiene, sobre todo si las velocidades son bajas, porque claro, un coche a velocidad alta prácticamente lo supera todo, ¿eh? Y más si es un vehículo pesado. Pero si estamos hablando de velocidades
de las vías interurbanas a 50 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, pues los separadores que son más contundentes, pues evidentemente tienen más capacidad de retención de un posible o potencial atravesamiento por parte del vehículo motorizado. ¿Mm? Aquí tenéis separadores que aportan mucha seguridad percibida. Son separadores normalmente de balizas que son muy altas, que son muy efectivas, porque se ven muchísimo, sobre todo si la frecuencia de su instalación es muy alta, como veis en ese caso, en el caso de la foto inferior. eh, pero que nos aportan seguridad real, puesto que si hay un atravesamiento no hay ningún impedimento para que el coche atraviese la vía ciclista. Pero en todo caso funcionan bien, porque al final la inmensísima mayoría de los coches no suelen meterse o atravesar zonas de vía ciclista. Ahí tenéis dos separadores o dos ejemplos de separadores que son vías interurbanas, aunque este que tenéis aquí a la izquierda es un caso en Las Palmas, que es una vía urbana pero que está situada en una autopista, puesto que Las Palmas es una ciudad que tiene una autopista en la zona urbana. Y ya nos tenemos que ir, como digo, a separadores que dan mucha seguridad percibida, y también mucha seguridad real. Estamos hablando de este tipo de jerseys, como se llaman en el argot, ¿no? De este tipo de instalaciones, donde es muy difícil que haya un atravesamiento por parte de un coche de la vía ciclista, incluso aunque sean velocidades altas, ¿eh? Entonces, en el caso del jersey, porque sabéis que el diseño escupe el vehículo motorizado, en el caso de choque con el separador o con la retención, ¿no? En el caso de este, como digo, de Las Palmas, pues una vía ciclista que lo que tiene es una valla metálica también de bastante contundencia. Daos cuenta que aquí los ciclistas están muy cerca de una vía, de una vía de tráfico y los coches aquí van a no menos de 70 kilómetros por hora. Estamos hablando de 70, 80, incluso 90 kilómetros por hora. La diferencia de velocidad es muy sustancial. Entonces, por eso hoy se instaló este separador tan contundente. ¿Mm? En cuanto a señalización, independientemente de lo que yo, como diga, incluya aquí, he dividido también en dos tipologías de señalización. La señalización direccional, que es la que estamos más acostumbrados. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso del Eurovelo, también del Eurovelo 1 en Extremadura, el caso de las vías verdes, estas dos imágenes en dos vías verdes, una en Cádiz y otra en la Sierra Norte de Sevilla. Y después la señalización, como digo, en baliza, esto es el caso de un GR, esto es Portugal, que es también, o va a ser, esto va a ser una vía ciclista en el futuro. Y bueno, era un ejemplo también de baliza dentro de una vía, de señalización de una vía, ¿no? Estas son las vías bidireccionales, o sea, direccionales que estamos más acostumbrados a verlas, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, bueno, perdón, esto es un caso de un manual de diseño de este tipo de vías bidireccionales, en este caso del manual de diseño del Eurovelo 1 en España, ¿no? Eso pasó por España, en este caso, a su paso por Andalucía. Como digo, hay otra metodología de señalización que se ha puesto de moda en los últimos años y que es una señalización muy efectiva, sobre todo cuando estamos hablando de redes de cicloturismo o de redes de, para la utilización de por parte de o sea, por la utilización por parte de la bicicleta en zonas que sean pues también metropolitanas o zonas rurales, ¿no? Y que es la señalización por nodos. Como digo, cuando estamos hablando de redes, esto es muy útil. ¿Por qué? Porque cada punto, cada intersección tiene un número. Y después te señaliza la dirección de los nodos que tienen más cercanos y el número que tienen esta señalización. De manera que si tú tienes que ir de A a B, pues simplemente con una lista de números, lo que vas es uniendo los puntos y uniendo los números. Y al final es muy interesante. Estas son señalizaciones que en este caso de la derecha no me acuerdo muy bien de dónde es. En este caso de la izquierda, quiero recordar que es Amberes. Y después lo que tenéis abajo es una propuesta que ha realizado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la provincia de Cádiz. Y este es el manual de señalización por nodo que nosotros le diseñamos, cuando digo nosotros es el estudio en el que yo trabajo, le diseñamos a ese trabajo, a ese proyecto en concreto que se está realizando ahora mismo en Cádiz. Aquí tenéis el manual de señalización con las medidas y la escala, ¿no? Para que también veáis los diferentes diseños que se utilizaban en este caso los elementos urbanos, perdón, interurbanos, que la señalización es un poco más grande en cuanto a tamaño, y aquí en la señalización urbana y la señalización es un poco más reducida en cuanto a tamaño. Bueno, aquí hay
Os he incluido una tabla que creo que es interesante sobre las características de las diferentes soluciones de pavimento y la probabilidad de deterioro y la necesidad de mantenimiento, haciendo alusión a eso de lo que hablaba antes de las necesidades de que haya siempre un buen mantenimiento una vez ejecutada todo este tipo de actuaciones, ¿no? Ahí tenéis que, por ejemplo, la probabilidad de fisuración de las mezclas bituminosas es media, es verdad que en el hormigón es baja, pero después la separación de elementos, en fin, los adoquines, en cuanto al mantenimiento, en fin, que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de los cuatro tipos de pisos que ahora mismo se están utilizando en todos sitios, ¿no? Ahí he incluido también algunas instalaciones, ejemplos de actuaciones concretas, con algunos ejemplos que veis ahí de fotografía, vías separadas del tráfico con jersey, con barandas, en este caso de madera, zonas naturales y algunas secciones tipos. Teniendo en cuenta que hay una orden ministerial del 16 que se realizó en el 16 y que complica mucho, y es paradigmático esto, es decir, que habría que, yo creo que reestudiar y reconsiderar algunas cuestiones que esa orden ministerial ponía sobre la mesa, dificulta mucho la ejecución de vías ciclistas adosadas a plataformas de carretera, porque obliga a muchísima separación y a una infraestructura muchísimo más contundente. Es decir, que ya no sería solo necesario poner un simple separador, sino que estamos hablando de más distancia de resguardo, incluso plataformas eh, tipo pista bici absolutamente independientes, ¿no? Entonces, sobre todo cuando tenemos zonas de orografía complicadas, donde no tenemos esa disponibilidad de suelo, pues esto encarece muchísimo la ejecución de vías ciclistas separadas del tráfico, eh, sobre todo en cuestiones de financiación, ¿no? y de la obra necesaria. Lo pongo en vuestro conocimiento para que podamos discutir esto, porque yo creo que es interesante que algunas de estas cuestiones se replanteen. Bien es cierto que, como sabéis, las órdenes ministeriales en cuanto a separación de vías ciclistas y en cuanto a todo lo demás, en cuanto al diseño, la señalización de carreteras y demás, es obligatorio en carreteras nacionales, carreteras competencias del Estado. Pero se utilizan como la guía prácticamente de diseño en todo tipo de carreteras, sea cual sea el titular, ¿no? Aunque digo que solo de obligado cumplimiento en vías titularidad del Estado. Ahí tenéis algunos otros ejemplos de actuaciones concretas, con la descripción abajo. En este caso, la recomposición y la prácticamente rehacer de nuevo una vía verde que se hizo en el año 89 y que ahora mismo hay un proyecto encima de la mesa para prácticamente reconstruirla entera. Y ahí tenéis una sección tipo. Vías adosadas a la calzada, no adosadas a calzada, sino tipo de pista bici, que son sendas en fin, que se recomponen o que se rehabilitan y que en este caso además tienen la característica de que se va a utilizar conjuntamente con el peatón, ¿no? Ahí tenéis también las medidas en cuanto a la sección, ¿no? Y la comparación por parte con las dimensiones que se están utilizando para calzada y para coche. Ahí tenéis ciclosendas, vías separadas del tráfico, el antes y el después, es decir, este es el antes y este es el después, y este es el antes y este es el después. Es decir, la obra que se hace para realizar una conexión ciclista que solvente, por ejemplo, este talud, ¿no? En cuanto a pendientes, a, en cuanto también en cuanto a la intersección que se ejecuta en ese tramo. Ahí tenéis diferentes tipos de ejecuciones. Bueno, creo que ya no tengo más. Nos vemos el día de la sesión sincrónica y, por supuesto, discutimos lo que estiméis conveniente después del visionado del vídeo. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.